Cordial saludo. En esta ocasión quiero compartirles un breve resumen sobre los enfoques epistémicos en los diseños de investigación con orientación cualitativa para el curso Diseño Metodológico de la Investigación. Lo primero que debemos saber es por qué un investigador debe saber epistemología. Recordemos que la epistemología es esa rama de la filosofía que estudia el origen, consolidación y comunicación de un determinado tipo de conocimiento, en este caso el conocimiento científico. Y también analiza las diferentes posturas que intentan dar respuesta del conocimiento sustentado, y el sustento de ese conocimiento es la ciencia. En otras palabras, la epistemología se encarga de estudiar la ciencia. Sus orígenes en la palabra etimológico son epi, sobre, encima, temes, diosa de la verdad, logos, palabra, estudio, comprensión. Eso tomado de Barrera Morales en el 99. ¿Cómo se identifica un modelo epistémico? Primero que todo debemos comprender que en la historia del conocimiento, sobre todo del conocimiento científico del que trata la epistemología, han surgido diferentes modelos o paradigmas de comprensión e interpretación de los fenómenos naturales y de los fenómenos formales y sociales. Estas diferentes maneras de comprensión de estos fenómenos y de dar explicación y respuesta a los fenómenos se van constituyendo en modelos. Sin embargo, solo pocos modelos han generado métodos para indagar el objeto de estudio. A esos modelos que han generado métodos o constituido métodos para indagar ese objeto de estudio y comprender su naturaleza le llamamos modelos epistemológicos. Entonces ellos surgen para responder interrogantes como ¿qué es conocer?, ¿cómo se conoce?, ¿para qué se conoce?, ¿cómo se valida el conocimiento?, haber generado aportes, conceptos y teorías en diferentes disciplinas hace parte de las características principales de un modelo epistémico, además de tener raíces filosóficas distinguibles y de haber desarrollado por lo menos un método para investigar, lo que mencioné hace pocas líneas. Para que algo se pueda considerar un modelo epistémico debe cumplir estos criterios. Entonces, un modelo epistémico es esa postura filosófica que intenta dar respuesta a preguntas de base, como cuáles: ¿qué es conocer?, ¿para qué se conoce?, ¿cómo se valida el conocimiento?, ¿cuál es la relación investigador-investigado?, es decir, establecer la relación entre objetividad y subjetividad, cómo se relaciona el conocimiento con los valores y con la sociedad, y cómo se accede al conocimiento, es decir, cuál es el método. Esto tomado de Quiz en el 69, en el 89 y de Barrera en el 99. En este sentido vamos a intentar comprender 7 de los principales modelos epistémicos que han generado sus propios métodos de indagación. En este orden vamos a hablar del positivismo, del pragmatismo, del estructuralismo, del empirismo, de la fenomenología, del materialismo dialéctico y del pragmatismo sociologista. Sin embargo, en este punto es importante hacer la aclaración que cuando hablamos de los modelos epistémicos también hablamos de los paradigmas o enfoques epistemológicos en investigación. La mayoría de los textos de investigación hacen una clasificación de estos enfoques epistémicos desde sus técnicas, es decir, han agrupado las orientaciones epistemológicas en investigación como metodologías cuantitativas o metodologías cualitativas, y algunos también hablan de las metodologías mixtas que tienen que ver con la integración de enfoques. Sin embargo, esto se deviene en un error. A eso le llamamos simplificación metodológica, porque los modelos epistémicos no necesariamente deben clasificarse por sus técnicas. Las técnicas hacen parte de los diseños, y los diseños deben fundamentarse en un primer momento en un modelo epistémico. Entonces la clasificación más adecuada sería
clasificarlos por sus enfoques epistemológicos o sus contribuciones en tanto elementos constitutivos del modelo, es decir, clasificarlos según su ontología, es decir, cómo estudian el ser, su visión antropológica, es decir, cuál es su concepción del ser humano, su visión teleológica, busca la finalidad, cuál es la noción, cuál es su objetivo, el cuerpo de valores que concentra este enfoque para observar un objeto de estudio determinado y principalmente desde el estudio de sus métodos, no necesariamente de sus técnicas, porque vamos a ver que las técnicas también son compartidas por diferentes tipos de enfoques epistémicos, modelos o paradigmas. Entonces, cada modelo epistémico tiene su propio método. Dentro del componente metodológico, cada modelo ha delineado las etapas de su método en correspondencia con el objetivo para la investigación. En este sentido, vamos a hablar uno por uno aspectos muy centrales de cada uno de los modelos epistémicos y a qué diseño de investigación apunta y cuáles serían sus principales técnicas e instrumentos de indagación. En un primer momento tenemos al empirismo. Su finalidad llega en ese campo de las acciones de conocimiento hasta el describir. Nace en la filosofía y se desarrolla en las ciencias naturales. Su iniciador, Francis Bacon, y autores como Hume, Locke han contribuido también a consolidar sus apuestas teóricas y metodológicas. Desde Bacon, la investigación permite reflejar la realidad de la forma más fiel y neutral posible, y para este paradigma o este modelo, investigar es describir la realidad, pero no una realidad formal, sino una realidad fáctica, es decir, una realidad que se pueda ver, que se pueda experimentar a través de los órganos de los sentidos. El criterio para validar este conocimiento es que la fuente del conocimiento radica en la experiencia y que es válida en la medida en que se apega, que todo conocimiento es válido o verídico en la medida en que se apega a la experiencia. Y el método es el método de generalización inductiva, es decir, desde lo particular a lo general. El método implica la observación de los hechos, que es una observación directa y natural, la descripción de lo observado, es decir, con hechos y registros, la clasificación de sus características, es decir, se organiza, se comparan, se clasifican las características observadas, la identificación de regularidades, es decir, qué aspectos se repiten recurrentemente y cuáles no se repiten, y la generalización, que es la construcción de conceptos generales y leyes a partir de las regularidades. Un segundo modelo epistémico que también tiene fuertes raíces en el empirismo o deviene de él es el positivismo. Este sí nace en la filosofía y se desarrolla en las ciencias naturales, es decir, aquellas ciencias fácticas que pueden ser puras o aplicadas. Su iniciador es Augusto Comte. Autores como Saint-Simon, Stuart Mill, Karl Raimund Popper. Metodologías está Kerlinden, Campbell, Starling, Eck. La investigación desde este modelo epistémico es un proceso sistemático, controlado, empírico, amoral, público y crítico de los fenómenos naturales, guiado por la teoría y por hipótesis sobre presuntas relaciones entre estos fenómenos. Investigar desde este modelo es verificar hipótesis. Una investigación genera conocimiento científico cuando se hace con el método científico, es decir, con el método del positivismo. El método es el método hipotético deductivo, también llamado método científico. Este modelo epistémico llega en las acciones de conocimiento hasta el verificar. ¿En qué consiste el método hipotético deductivo del positivismo o el llamado método científico? En definir un problema, es decir, que es la pregunta que debe plantear una causa y efecto y debe ser verificable a través de la experiencia.
generar una hipótesis, que sería la respuesta tentativa a esa pregunta o a ese problema, generar una experimentación controlada para validar, verificar, corroborar la hipótesis y por último verificar, que es confirmar la veracidad de la hipótesis o no. Ahora bien, vamos a entrar con el modelo epistémico del estructuralismo. Este modelo nace en la filosofía, al igual que el positivismo, se inicia en la lingüística de Saussure y luego en la antropología con Claude Strauss. Para este modelo, investigar es identificar las estructuras invisibles que dan razón de la naturaleza esencial de todo fenómeno social. Investigar es analizar y explicar. Ya este modelo va a tener un corte más social y humanista, en contraposición a el énfasis cuantitativo y positivista del empirismo y el positivismo. El criterio de validación del conocimiento para este enfoque es la adecuación de la estructura a lo observado, y el método es el análisis estructural, y de aquí pues surge el diseño metodológico de las llamadas metodologías cualitativas, conocido como el método etnográfico. Este método llega hasta el explicar. El método etnográfico consiste en observar la realidad, construir un modelo de explicación de esa realidad y analizar su estructura. Vamos a dejar hasta aquí esta primera cápsula de explicaciones. Continuamos en una segunda cápsula con los siguientes modelos epistémicos.